sesión, sí, ya estamos grabando. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a retomar y a continuar nuestra introducción a los modelos ARMA, ¿no? Todavía no hemos visto modelos ARMA, lo vamos a ver ya mismo en algunos videos posteriores, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora, no? Ya hemos hablado y hemos hablado bastante de esta idea de tener un proceso estocástico o aleatorio, ¿sí? Y hacer esa interpretación de este proceso a través de simulaciones, ¿no? Recuerden que nosotros ya teníamos un Excel a través del cual hacíamos simulaciones de algunos procesos aleatorios, el lanzamiento de una moneda, habíamos hecho la simulación de un ruido blanco y después la simulación o varias simulaciones de ruido blanco, ¿sí? Todo eso ya lo hicimos. ¿Para qué? O sea, nuestro objetivo era, en definitiva, plantear toda esta cuestión de posibilidad de hacer simulación de series temporales para aclarar los conceptos de convergencia, ¿sí? En la clase pasada nos concentramos en entender sobre todo dos conceptos, el de convergencia en distribución, ¿sí? Que consistía básicamente en que si nosotros tenemos una serie de variables aleatorias, ¿ya? Por ejemplo, esta que está aquí, resulta ser que hablamos de convergencia en distribución cuando la última de esas variables aleatorias de esa serie muestra una distribución de probabilidad igual a una distribución, entre comillas, teórica o estable, ¿ya? Y eso se podía ver en la práctica con este ejemplo de la simulación de varios ruidos blancos con distribución normal, cero, sigma al cuadrado. ¿Qué pasaba? Que cuando simulábamos estos ruidos blancos, por ejemplo, que tenemos 1000 realizaciones o 1000 simulaciones, esas simulaciones nos empezaban a generar, ¿sí? Un histograma que empezaba a mostrar un comportamiento similar a la distribución teórica normal, ¿sí? Normal. Pero obviamente, como esto es un histograma, no nos muestra de forma perfecta, ¿no? Pero a medida que aumentáramos el número de realizaciones o de simulaciones, cada vez se va a parecer más a una normal. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea, recuerden, era más o menos la siguiente, ¿no? Tomemos, bueno, tomemos este caso, ¿no? Convergencia, ya, varias realizaciones de ruido blanco. Entonces nosotros decíamos, ok, tomemos un ruido blanco gaussiano. Ustedes saben ya cuáles son las características del ruido blanco. Sigue una distribución normal, la media es cero y la varianza es constante, siendo sigma al cuadrado, ¿sí? A la vez que la covarianza siempre es cero, ¿sí? La covarianza es cero para cualquier J diferente de cero, ¿no? O sea, si yo comparo el ruido blanco en T con un T-1 o T-2 o lo que sea, ¿sí? Siempre me va a dar cero, ¿ya? O sea, no hay un patrón entre ruidos blancos de diferentes periodos. Igualmente ya conocen la gráfica del ruido blanco, ¿no? O sea, ya hemos visto esto varias veces. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho la clase pasada? Decíamos, bueno, hacemos unas 1000 simulaciones de ruido blanco para 100 periodos de tiempo. Entonces, aquí estaría la realización o simulación 1, perdón, la 2, la 3 y así hasta tener 1000 realizaciones. Entonces, de esas 1000 realizaciones tomábamos un periodo arbitrario, por ejemplo, 5. Y de ese periodo 5 tomábamos toda la muestra de las realizaciones. Es como quien dice, simulamos 1000 veces, ¿sí? Simulamos 1000 veces el ruido blanco E5, o sea, el ruido blanco epsilon del periodo 5. Lo simulamos 1000 veces. Y al simular ese ruido blanco 1000 veces y ver con un histograma cómo se distribuyen los datos, ahí es lo que nosotros obteníamos esta forma, ¿sí? Este histograma que más allá de la simulación, porque obviamente como está puesto la fórmula aleatorio en Excel, esto va cambiando, ¿no? Entonces si nosotros hacemos aleatorio, va cambiando, pero pese a que cambia, lo que podemos ver es que la distribución mantiene cierta forma estable, ¿no? Y esa forma estable que nosotros identificamos más o menos nos recuerda a una distribución normal. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Para entender que los resultados que nacen de las simulaciones, si tenemos un número suficiente de simulaciones, van y tienden a comportarse como el resultado teórico que ya conocemos, ¿no? En este caso, el resultado teórico de una normal. Esto es bueno porque si se garantiza este comportamiento, esta convergencia en distribución, en siguientes casos ya no tengo que hacer las mis realizaciones, sino que directamente me puedo sustentar en la distribución teórica, ¿sí?
Y así como teníamos convergencia en distribución, si esto ya está acá, es lo mismo, también teníamos la idea de la convergencia en probabilidad. ¿Cuál era la idea de la convergencia en probabilidad? La convergencia en probabilidad, en cambio, consistía en que cualquiera de los valores, por ejemplo, la esperanza de ruido blanco, o la varianza, o la covarianza, ¿sí? A medida que aumentábamos el número de realizaciones o de simulaciones, ¿sí? Recuerden que aquí abajo están las realizaciones, y recuerden que la idea es que el número de realizaciones crece, crece y crece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos valores, recuerden, los sacamos acumulados, ¿no? Vamos otra vez al Excel para recordar exactamente qué estamos haciendo aquí, ¿no? Esto ya lo hicimos la clase pasada, pero es para un poco recordarles, ¿no? Entonces teníamos las 1000 realizaciones o simulaciones de ruidos blancos, ¿no? Para 100 periodos de tiempo, ¿sí? Entonces teníamos esas realizaciones. Sumamos un poquito el zoom. Permítanme mover esto acá, ¿ya? Y luego, ¿qué hacíamos? Luego decíamos, ok, saquemos, por ejemplo, algunos estadísticos. Por ejemplo, sacamos el promedio acumulado, ¿no? Entonces, la idea del promedio acumulado era un promedio que acumula todas las realizaciones. ¿Sí? Entonces, a medida que el promedio avanza hacia la derecha, va acumulando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el promedio de de las cinco simulaciones, luego tenemos promedio de las 6 simulaciones, 7 simulaciones, y así hasta tener un último promedio que acumula las 1000 simulaciones. ¿Sí? Entonces hicimos eso con el promedio, igualmente con la desviación estándar, la varianza, autocovarianza. Recuerden que la autocovarianza es nada más una covarianza, pero es una covarianza que hacemos entre, por ejemplo, ¿no? Las simulaciones del periodo 5 con las simulaciones de un periodo anterior. Si la autocovarianza es de orden 1, J igual 1, retrocedemos un paso. ¿Sí? Entonces estamos comparando las simulaciones del periodo 5 con las simulaciones del periodo 4. O si es que es una covarianza o autocovarianza de dos periodos o de orden 2, tomamos, por ejemplo, el periodo de referencia 5 y retrocedemos dos periodos. Y así podríamos seguir, orden 3, orden 4, etcétera. O sea, ir retrocediendo el número de periodos que queramos, ¿ya? O podríamos ir hacia adelante también, ¿ya? Pero no hacemos eso porque obviamente ahorita nos ocuparía mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo saco estos indicadores acumulando simulaciones, ¿sí? Como pueden ver ahí, voy acumulando simulaciones. Y al final, ¿cuál es el resultado? El resultado es que si bien, bueno, veamos las gráficas aquí mismo, ¿no? Si bien en un inicio esos resultados, por ejemplo, vamos con el promedio acumulado. Si bien en un inicio el promedio acumulado muestra un comportamiento muy aleatorio, esa aleatoriedad se va reduciendo y el dato se va acercando al promedio teórico, que en este caso, como es ruido blanco, el promedio teórico es cero, ¿sí? Y bueno, si uno va actualizando, la aleatoriedad puede cambiar. Vean, en este caso es bien interesante cómo la aleatoriedad es bien fuerte, se demora en acercarse y ya llega, pero después puede irse más arriba y se mantiene fluctuante. Pues por eso es que nosotros llamamos a esto convergencia en probabilidad. Convergencia en probabilidad porque siempre hay una pequeña probabilidad de irme un poco más arriba, un poco más abajo. Pero a medida que aumentan el número de simulaciones, recuerden que Y representaba el número de simulaciones, a medida que yo aumento, esta variación es cada vez más y más y más, y más pequeña. Sigue existiendo y seguirá existiendo, pero cada vez es más pequeña y más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto es también bueno porque significa que yo tengo un resultado que de una u otra forma me permite aproximarme a lo teórico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también lo vimos. Entonces, vimos que para el caso del ruido blanco, la esperanza teórica es cero. ¿Sí? Porque sabemos, o sea, el ruido blanco, sabemos. Ruido blanco es el término que ustedes más deben recordar siempre, ¿no? El ruido blanco es una variable aleatoria que para todo t tiene este comportamiento normal cero, sigma al cuadrado, ¿ya? Siempre. Y las covarianzas son cero. Covarianza epsilon t, epsilon tau, cero para t diferente de tau. Entonces, en definitiva, ¿cuál era la idea del ruido blanco? Ya lo hemos dicho varias veces, pero no está de más decirlo una vez adicional. El ruido blanco tiene media cero, tiene varianza constante y tiene covarianzas cero, ¿sí? O sea, no hay como encontrar patrones en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esos son los resultados o los datos teóricos del ruido blanco. Y vemos que, en efecto, a medida que aumentamos el número de realizaciones o de simulaciones, el promedio acumulado se aproxima al cero. La varianza acumulada se aproxima a sigma al cuadrado, en este caso 1, estábamos tomando de referencia. Y la covarianza acumulada, igualmente a medida que acumulamos simulaciones, se acerca a cero también. Y eso nos permitía hablar del otro concepto que planteamos la clase pasada,
que era la convergencia o límite en probabilidad, ¿sí? Que en esencia decía lo que ya planteamos, ¿no? O sea, que nos vamos acercando a una constante, pero con una determinada probabilidad de que nos sale, o sea, ligera probabilidad de error, ¿no? Un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Ya? Entonces, esto decía básicamente todo lo que está en esta lámina, ¿sí? Todo eso ya lo mencionamos la clase pasada, y aquí estaba la idea, ¿no? La convergencia en probabilidad. A medida que me voy acercando a un mayor número de simulaciones o realizaciones, hay un intervalo cada vez más pequeño dentro del cual fluctúa, ¿sí? El valor de la serie. Entonces, cada vez está fluctuando, 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 por ejemplo, el promedio, ¿no? Fluctúa, fluctúa, fluctúa y cada vez sea más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y siempre va a fluctuar, pero cada vez de forma más y más pequeña. Cosa que en algún punto la fluctuación es tan pequeña que podemos simplemente ya despreciarla y decir que ya estamos en el valor, ¿sí? Entonces, esa era la idea del límite en probabilidad, y ahí yéndonos un poco más a la práctica, ¿no? Luego de eso, habíamos dicho muy bien, ese acercamiento entre resultados teóricos y resultados de las simulaciones nos va a servir para analizar mejor a las series temporales ya en general, porque estábamos viendo el ejemplo con un ruido blanco. Pero ahora nos vamos a concentrar en el estudio del análisis de series temporales genéricas, una YT cualquiera. Entonces decíamos que lo mismo que hicimos con el ruido blanco, podíamos hacerlo con cualquier YT. O sea, podemos tomar una serie temporal YT, hacer varias simulaciones, ¿sí? Y tendríamos el mismo Excel que tenemos nosotros ahorita, pero para cualquier serie temporal. Lo importante que sería conocer la aleatoriedad. Ejemplo, ya. Digamos que tuviéramos un modelo en donde me dicen que YT es igual a Phi1, YT menos 1, ¿sí? YT menos 1 más WT, WT siendo igual a una constante más epsilon t, y epsilon t que sea nuestro querido ruido blanco gaussiano. O sea, normal 0 sigma al cuadrado. Entonces, en ese caso, si yo conozco sigma, y si yo conozco la constante y phi1, conociendo esos elementos y un valor inicial para y, porque recuerden que siempre había que poner un valor inicial para y menos 1, creo que les llamábamos al valor inicial. Entonces, con esos elementos, yo ya podría simular el comportamiento de y. Porque fíjense, ¿qué es el epsilon t? Es ruido blanco. Ruido blanco ya sé cómo simular, el inversa normal del Excel. Las constantes, sigma al cuadrado, phi1, etcétera, son datos. Si me dan esos datos o veo una forma para estimar esos datos, ya puedo simular la y, simularla el número de veces que yo quiera, ¿sí? Entonces, el mismo principio aplica para una serie temporal genérica, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a preocupar un poco más en los elementos teóricos de esa serie temporal, y lo que nosotros ya empezamos a hacer la clase pasada es estudiar la esperanza, ¿sí? Déjenme verificar si estoy viendo déjà vu, no estoy viendo precisamente nuestra lista de videos para recordar que ya vimos la esperanza, ¿sí? Ya vimos todo esto de la esperanza, déjenme ver hasta dónde llegamos. Sí, ya vimos todo esto que tiene que ver con la esperanza en una serie temporal, ya. Chévere. Entonces, básicamente con la esperanza, ¿qué podíamos decir nosotros? Ok, consideremos de nuevo todas las simulaciones para un determinado periodo de tiempo, ¿sí? De hecho, déjenme ver, creo que en el mismo Excel, en convergencia en probabilidad, esto ya está constante. Ya, entonces vean, por ejemplo, aquí está un caso en donde tenemos una serie temporal que es YT igual beta t más epsilon t. Esto ya no es ruido blanco, ¿no? Ruido blanco es el epsilon t. Pero en cambio, YT igual beta t más epsilon t es ruido blanco más, fíjese, esto es ruido blanco más tendencia temporal. O tendencia más ruido blanco, ¿no? Que es lo que está aquí, ¿no? Tendencia beta t más ruido blanco epsilon t. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se puede hacer exactamente lo mismo. O sea, si me dan el y si me dan sigma, yo ya puedo simular la serie y el número de veces que quiera. Entonces, igual aquí tengo 1000 simulaciones o 1000 realizaciones de la serie YT. ¿Sí? En este caso, YT, en esta hojita, es ya no solamente ruido blanco, sino tendencia más ruido blanco. ¿Ya? Entonces, para cualquier serie genérica, sea esta o cualquier otra, yo puedo sacar primeramente la función de densidad de probabilidad. Nosotros ya vimos ese concepto en la clase pasada, que recuerden, no es un concepto de este curso, sino que es un concepto de teoría de probabilidades. O sea, la función de densidad es la función que le podemos escribir f y t, que a través del área, ¿sí? A través del área que se da entre, por ejemplo, la variable, ponemos en un eje,
y la función en otro eje. Y si nosotros vemos la función de densidad me ayuda a determinar probabilidades a través del área debajo de la curva. ¿Sí? Ejemplo, tenemos esto de aquí y ponemos aquí la A. Entonces, ¿qué me está diciendo esta área, la área en amarillo? Lo que me está diciendo es la probabilidad de que YT sea menor o igual a A. ¿Sí? Es esa área en amarillo. Entonces, es una función de densidad. No es nada más que una herramienta matemática para representar probabilidades a través de áreas. ¿Sí? Entonces, como se utilizan áreas, uno puede sacar ciertos indicadores, pero necesita utilizar las integrales. Porque en este caso recuerden que esa probabilidad sería la integral de menos infinito hasta a de la función f y t sumando en y, ¿ya? Y sub t. Entonces, ¿sí? Esto básicamente, ¿para qué sirve o por qué lo mencionamos? Porque a través de la existencia de esta función de densidad, que nacería, si quieren, esto de aquí sería la versión teórica del histograma, que nosotros ya habíamos visto antes, ¿no? Esas barritas que formaban la normal o forma parecida a la normal, ¿sí? Entonces, teóricamente, yo podría sacar más bien esta función de densidad de probabilidad y utilizarla para obtener estadísticos que, bueno, ya conocemos, como por ejemplo la esperanza. Entonces, ¿qué era la esperanza? Recuerden que la esperanza, esto igual ya vimos la clase pasada, era el resultado de el dato, o sea, la variable aleatoria, pues el caso es la mayúscula, no se olviden, ¿no? Entonces, la variable aleatoria toma un valor. El valor es la minúscula. Entonces, cuando saco la esperanza, ¿qué hago? Multiplico el valor que toma la variable aleatoria por la representación de su probabilidad y sumo todas las multiplicaciones. O sea, es dato por la probabilidad del dato y sumo todo. ¿Sí? Esa era la esperanza, que era una suerte de promedio ponderado, aunque eso ya hemos visto. Entonces, esta es la fórmula de la esperanza, que es la fórmula genérica. En el caso de variables aleatorias continuas, si tuviéramos discretas sería otra cosa, pero ya en series temporales trabajamos usualmente con variables continuas, o asumimos que son continuas. ¿Bien? Ok, entonces esa es la idea de la esperanza, y notar aquí que yo puedo sacar la esperanza para cada periodo de tiempo, ¿sí? Para cada periodo de tiempo. Además, por la convergencia en probabilidad, lo que nosotros ya hemos visto, nosotros también sabemos que puede pasar que esta esperanza, ¿sí? Esta esperanza tiene una convergencia entre el valor teórico, que es mu t, y el valor del promedio. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero al límite que está aquí, que bueno, también lo podemos escribir de forma más intuitiva, ¿no? De una vez escribámoslo de forma más intuitiva. Acá al lado. Disculpen, se me movió algo. Ya. Entonces, nada más quería escribir lo siguiente, ¿verdad? Aquí está mute. ¿Qué es lo que digo? Mute es el promedio teórico, o sea, la esperanza. Entonces, la esperanza sabemos que converge en probabilidad, ¿a dónde? Al promedio, que es este otro que está acá. Si se fijan, eso es un promedio. O sea, ¿qué es el promedio? No es más que tomas los datos. Déjenme ver algo. Esto es más estético. 28. Pensé que esto tuviera con diferente tamaño de letra. 28. 24. Ahí está bien. Ya. Estaba con diferente tamaño de letra nomás, colegas. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Esto, ¿no? O sea, podemos tomar esta otra idea, que es más intuitiva, ¿no? Es lo mismo que lo que está acá. Pero, ¿qué dice aquí? Básicamente, que esta esperanza teórica, ¿sí? O bueno, que esta esperanza teórica converge en probabilidad. No, al revés. El promedio converge. Eso sería algo mucho más. Ahí está mejor. Ya. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo el promedio de las simulaciones, el promedio acumulado. Entonces, estamos diciendo, el promedio acumulado de las simulaciones converge o se aproxima en probabilidad a la media teórica, ¿sí? Pero noten que esto es para un periodo de tiempo t, ¿sí? O sea, noten que es para un determinado periodo de tiempo t. Por ejemplo, volvamos nosotros a este ejemplo en donde tenemos esta serie temporal igual a beta t más epsilon t, ¿sí? Tomemos en cuenta esta serie temporal. Entonces, vamos a retomar desde ahí nuestra discusión, ¿no?
para un poco ir entendiendo, porque ya, digamos, esta es la teoría, ¿no? Esta es la teoría, pero ahora vamos a llevarle al campo de las simulaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que la serie temporal es una suma de una constante y un ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Entonces, y t va a ser igual a mu más epsilon t. ¿Sí? Déjenme verificar. Eso tenemos un pasito antes. Ya. Vamos a empezar con esta más fácil, ¿ya? Entonces, y t es igual a una constante más ruido blanco gaussiano. ¿Ok? Ya. Chévere. Entonces, ¿qué pasa con esta serie? Entonces, ¿cuál es su media? La media puede obtenerse empleando las propiedades convencionales de la esperanza. O sea, por eso nos interesaba decir esto, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí, colegas, es, yo puedo utilizar la esperanza convencional en series temporales, pero recordando que la esperanza se está calculando para cada periodo de tiempo, ¿sí? O sea, para cada periodo de tiempo yo puedo usar la esperanza. O sea, yo puedo tener una esperanza, si quieren, de YT, pero también puedo tener una esperanza de YT menos 1. Si yo saco la esperanza de YT menos 1, ¿esto qué va a ser igual? A la media de menos 1. Pues tomar en cuenta este detalle. Entonces, si yo saco los clásicos valores de la esperanza, la varianza, o sea, todos los llamados momentos de una distribución, sobre todo esperanza y varianza, y covarianza, son los que nos van a interesar en este curso, esperanza, varianza y covarianza. Yo los puedo calcular, pero recordando que ese cálculo va a depender del periodo de tiempo en el que esté, ¿sí? Ya vamos a explicar más adelante, veamos si ojalá la misma clase de hoy, cuándo no me va a importar el periodo de tiempo. Pero usualmente me importa. Entonces, si saco la esperanza en YT, me va a quedar mu t. Recuerden que está la letra griega mu, ¿sí? Que representa la media. Mu sub t. En cambio, si saco la esperanza en t menos 1, me va a quedar un mu t menos 1. ¿Sí? Entonces hay que ser bien, bien cautos de que, a menos que se diga lo contrario, siempre que saque cualquier indicador como la esperanza de una serie temporal, puedo aplicar las propiedades habituales, pero con la salvedad de que se está tomando para un periodo de tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto de acá. Entonces la media puede obtenerse empleando las propiedades convencionales de la esperanza. Eh, Aquí habría que aclarar eso, ¿no? Un segundito, porque se generó aquí una sección. A ver, quitar sección. Ya. Entonces solo quiero agregar esto, ¿no? Entonces las propiedades convenientes de la esperanza, pero tomando en cuenta el periodo de tiempo t, el periodo de tiempo, o el tiempo. Pues digamos que eso es lo novedoso que tenemos con respecto a otras variables aleatorias que ustedes tal vez trabajaron en el pasado, en otros cursos. ¿Qué es lo novedoso? Que aparece el tiempo, ¿no? Entonces ahí uno te va a tomar en cuenta que puede hacer los cálculos convencionales tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos que quiero sacar a la esperanza teórica de la serie temporal YT, sabiendo que YT es una media más ruido blanco. Entonces, esperanza que es igual, reemplazo YT por su definición, media más ruido blanco. Luego, por las propiedades convencionales de la esperanza, recuerden que la esperanza es una integral. Entonces, la integral de una suma es la suma de integrales. Entonces, yo puedo descomponer en una suma. Esperanza de mu más esperanza del ruido blanco. Luego, la esperanza del ruido blanco, yo ya sé por definición que es cero. Eso ya lo sé, también es un resultado, es una definición teórica del ruido blanco, que está acá. Entonces, a la final, ¿qué me queda? La esperanza de mu. Pero mu es una constante. Entonces, la esperanza de una constante es la misma constante. Por tanto, teóricamente, yo sé que la esperanza de Yt, que es mu, ¿sí? Es mu, teóricamente. En cambio, por el lado de las simulaciones, yo sé que este mu es el PLIM o el límite en probabilidad del promedio que está acá. Este, en cambio, es el promedio que haríamos con las simulaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo en este ejemplo? En este ejemplo me dice, toma Excel, ya, toma Excel. Hagamos las 1000 simulaciones de YT igual constante más ruido blanco. Aquí ya está hecho eso, miren, la constante es C3, en este caso la constante le puse 5, y ya saben que la inversa normal es ruido blanco, con media cero y desviación estándar. Bueno, aquí está, bueno, sí, desviación estándar, ¿no? Listo, y le corremos para abajo, entonces ya tenemos 1000 simulaciones de ruido blanco. ¿Ya? Bueno, perdón, una simulación de ruido blanco en 100 veces, o sea, 100 periodos de tiempo. Ya, perdón, no es simulación de ruido blanco, es simulación de YT. Ya, entonces repito, tenemos una simulación o una realización de YT para 100 periodos de tiempo. ¿Ya? Y si le corro a la derecha, tengo 1000 simulaciones. ¿Sí? 1000 simulaciones.
Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Con estas simulaciones decimos, ok, saquemos el promedio acumulado. Aquí está el promedio acumulado, ¿no? La misma idea de siempre. O sea, el promedio acumulado va acumulando P23. Ah, no, perdón, para T igual 10, dice. El de T igual 5 quiero, ya, ahí está. Entonces, promedio acumulado, ¿no? Nos vamos para la derecha y vamos acumulando simulaciones. ¿Sí? Entonces, ahí está el promedio acumulado. Ese promedio acumulado nos va a dar un resultado. ¿Hacia dónde va el resultado? Entonces, como pueden ver, el promedio acumulado va hacia 5. ¿Y que era 5? Precisamente el valor que le pusimos a mu. Teórico, mu igual 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que podemos ver, colegas, con este ejemplo es que efectivamente se cumple lo que estamos diciendo. Es decir, se cumple que la esperanza de IET teórica, que es 5, es precisamente lo que yo obtendría si tomara y hiciera las 1000 simulaciones y saco el promedio acumulado de las 1000 simulaciones. ¿Sí? Obviamente que no me va a salir 5 exactito, ¿no? Ustedes aquí pueden notar que ahí puede haber ligeros errores, ¿no? Exactamente cuánto sale, veamos. Bueno, dice 5, pero si le hacemos un poco más, es 4,997683 ya. Casi 5. Entonces, obviamente que no es 5 en rigor, es casi 5, pero es muy cercano a 5 porque con mis simulaciones ya estamos haciendo un acercamiento bastante bueno, ¿no? Entonces, ahí salió 501, por ejemplo. Sí, salió 501, veamos cómo está la gráfica de la convergencia. Entonces, como que ahí pueden ver, aquí está el 5 y está un poquito fluctuando alrededor de 5, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, esa es la idea de la convergencia, ¿no? Entonces, la idea de la convergencia es que, bueno, en próximos casos, ya cuando trabajemos con modelos más complejos, no vamos a hacer la simulación de los modelos. La simulación queda reemplazada por el cálculo teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que toca recordar? El cálculo teórico de esperanzas, varianzas, covarianzas. O la otra opción es hacer simulaciones, pero hacer simulaciones es algo demasiado, o sea, sirve para ejemplos didácticos. Ya cuando tenemos series temporales de verdad, es una pérdida de tiempo y muy complejo. Se puede hacer, pero un poco innecesario. Sí. Bueno, ahora, digamos que tenemos otra serie temporal, que sea más bien YT igual beta t más epsilon t. ¿Sí? O sea, cambiamos la constante que está aquí, mu, por beta t. O sea, una tendencia temporal. ¿Ya? O sea, esta de aquí sería el de de la siguiente hoja. Tendencia más ruido blanco. ¿Ya? Entonces, primero, teóricamente, ¿qué me debería dar la esperanza? Veamos la media teórica. La media teórica dice, ok, la esperanza de YT que es igual, en vez de YT, ¿qué pongo? Beta t más epsilon t. Luego lo mismo, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, ¿ya? O sea, puedo distribuir en la suma. Luego, epsilon t tiene esperanza cero. Eso ya sé por ruido blanco, ¿ya? En cambio, la esperanza de beta t, ¿qué es? Beta es una constante y t también es un número no aleatorio. No es constante, t crece con el tiempo, pero es no aleatorio. ¿Sí? Es una variable determinística. ¿Qué significa determinístico? No aleatorio. ¿Por qué es no aleatorio? ¿Por qué? Porque yo sé muy bien qué valores toma t. ¿Cuáles son los valores que toma t? 1, 2, 3, 4, los valores que yo voy poniéndole en esta hoja de Excel a la mano izquierda. ¿Sí? Entonces ahí está t, 1, 2, 3, ahí pueden ver t. ¿Sí? T igual 1, 2, 3, 4 hasta 100. ¿Ya? Entonces t no es aleatorio, es también una constante, entre comillas. O sea, es no aleatorio. Entonces, todo término no aleatorio, su esperanza es el mismo término. Entonces, noten en este caso cómo al sacar la esperanza de YT, obtengo el resultado beta t. O sea, es como que uno dice, saco las esperanzas, aplico las propiedades convencionales, me acuerdo del ruido blanco, me sale beta t. Beta t, si se fijan, es otra media, pero esta vez la media depende del tiempo porque está aquí metido t. ¿Sí? Ese t que está ahí ya nos cambia un poco la lógica. ¿Ya? ¿Sí? O sea, notar en este último caso que el valor esperado de la serie temporal depende del tiempo. Entonces, noten esta diferencia. Por eso es importante notar cómo sacamos esperanzas en series temporales. Es casi lo mismo que trabajar con variables aleatorias, con la salvedad de que nosotros estamos sacando la esperanza para un punto del tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si mi t fuera 5, ¿qué es eso? Disculpe. Ya, si t fuera igual a 5,
estaría sacando la esperanza para el periodo 5, o sea, beta por 5. Pero en cambio, si mi periodo de referencia fuera 10, la esperanza se transformaría en beta por 10. Entonces, si notan cómo la esperanza en este otro caso, para esta serie temporal, la esperanza se va a ir moviendo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta gráfica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, colegas? 1000 simulaciones de esta otra serie temporal, que es una mezcla de tendencia más ruido blanco. Si nosotros vemos las fórmulas de Excel, ¿sí? En efecto, tenemos C3. ¿Qué es C3? C3 es el beta, o sea, la pendiente, para construir la tendencia, por A18. ¿Qué es A18? El tiempo. ¿Sí? Que en este caso solo es constante la A porque va a ir bajando y va cambiando los números. Y eso le sumo la inversa normal, que es el ruido blanco. Inversa normal, recuerden, el ruido blanco, media 0, y C4 es desviación estándar 1, porque le puse 1 aquí, ¿ya? Puedo tranquilamente cambiarle. Entonces aquí está la simulación. Entonces vean que yo saqué el promedio acumulado para el periodo 5, ¿sí? Este promedio acumulado para el periodo 5, entonces pueden ver que selecciono esta fórmula y me salen 5 simulaciones para, perdón, 3 simulaciones para el promedio, 4 simulaciones, 5 simulaciones, 6, 7, 8, 9, 10 simulaciones, pero todas son simulaciones en el periodo 5. Por eso dice promedio acumulado T igual 5. Lo mismo puedo hacer yo con otro T, cualquiera, digamos 10. Entonces aquí ustedes pueden ver que también tengo promedio acumulado para T igual 10, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si se dan cuenta, aquí estamos seleccionando igualmente el promedio acumulado, se voy acumulando simulaciones, pero esta vez tomando como referencia el periodo 10. Entonces, ¿qué es lo que yo espero entre estos dos promedios? Que sean diferentes, ¿sí? Y si beta es 10, por ejemplo, ¿qué va a suceder? El un promedio a dónde debe converger a medida que yo avanzo en acumulaciones. Este promedio acumulado en t igual 5, o sea, el mu 5, o sea, la esperanza de y5, ¿a qué debería ser igual? A beta por 5. Y si beta es 10, 10 por 5, 50. ¿Sí? Porque beta es 10. Entonces noten, para este promedio acumulado, a medida que yo avance en simulaciones, debería acercarme a 50. ¿Qué debe pasar en cambio con el otro promedio acumulado? El promedio acumulado en t igual 10. ¿Sí? Voy a ponerle por acá arriba. Entonces, mu 10 es igual a la esperanza de y 10. O sea, beta por 10. Y si beta es 10, 10 por 10 usualmente es 100. Entonces, vean esto. El un promedio, o sea, cuando yo saco la esperanza en t igual 5, la serie se acerca a 50, se aproxima a 50. Es lo que vamos a ver en la gráfica, ya podemos intuir. En cambio, si yo saco el mismo promedio, la misma esperanza, pero en t igual 10, la serie en cambio se aproxima a 100. ¿Sí? Entonces, no siempre la aproximación es a un mismo valor. O sea, ya la teoría me está diciendo, dependiendo del t en el que mides, tu promedio se acerca a uno u otro valor. Veamos si es cierto. Entonces, hacemos las gráficas de esos promedios. Aquí pueden ver. Promedio acumulado para t igual 5. O sea, tomados todos los promedios y hacemos la gráfica que ya conocemos. ¿Hacia dónde se aproxima? Precisamente a 50. En cambio, el otro promedio acumulado para t igual 10, ¿a dónde se aproxima? A 100. Entonces noten que son dos aproximaciones distintas. ¿Por qué? Porque se están midiendo esperanzas en tiempos distintos. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar mucho, mucho en cuenta. ¿Sí? ¿Esto es una ventaja o una desventaja para nosotros? Puede ser una desventaja, porque nos quita estabilidad, aunque bueno, no es tan grave porque es beta T. Beta conozco, T conozco. Pero ¿qué tal si nos queda algo más complicado? Entonces, eso puede complicarnos la vida, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de qué tipo de series temporales no nos causan esto. Porque lo ideal, el escenario ideal es el caso que teníamos antes, que siempre, sin importar el tiempo, te da el mismo resultado. Pero repito, hay veces que con el tiempo te da otro resultado, dependiendo del T. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Así como nosotros podemos sacar la esperanza,
también podemos sacar la varianza teórica, ¿sí? Y comparar con la varianza de las simulaciones. O sea, la misma idea, mismo principio, ¿no? Entonces, la varianza, ¿cómo se define? Entonces, la varianza de la observación en el periodo T viene dada por la siguiente expresión. ¿Ya? Entonces, recuerden, la varianza de IT, vamos a escribir, entonces recuerden, la esperanza de IT, escribíamos mu T, ¿ya? La letra griega mu. En cambio, cuando hablemos, mu sub T, no. En cambio, cuando hablemos de varianza, hemos de usar o la palabra o las siglas var, YT, o también vamos a utilizar la letra griega gamma. Esto no va a cambiar a lo largo del curso, ¿sí? O sea, vamos a usar la misma notación de Hamilton. Entonces, gamma representa varianza, ¿sí? Gamma sub 0 T. Ya vamos a ver más adelante por qué es sub 0, ¿sí? Pero entonces, por el momento queda así, gamma sub 0 T, ¿ya? Entonces, esta va a representar la varianza. Entonces, lo mismo, ¿no? Escribir varianza o gamma sub 0 T, que es la notación que usa Hamilton para no estar escribiendo a cada rato var, 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 ¿ya? ¿Cómo se definía la varianza? La varianza, recuerden, colega, sí, penosamente no podemos profundizar mucho en esto, pero ya mismito termino mi compilación de videos de estadística y todo, y ahí les comparto y ahí van a poder profundizar si desean y también ver en láminas y todo, o sea, todo lo que tengo ahí. Ahí ustedes van a poder un poco asimilar quizá con más profundidad, ¿no? Si tienen algún vacío en esto. Pero la idea es básica, no es difícil. La varianza, recuerden que mide el promedio, siempre que ven esperanza piensen en promedio, ¿no? ¿El promedio de qué? La distancia entre el valor que toma la variable aleatoria y su media, ¿sí? Esta es la distancia que hay entre una variable aleatoria y su media, pero le va a dar cuadrado, ¿ya? Entonces, planteemos una idea súper rápida, ¿no? Para más o menos captar esta intuición. Digamos que tenemos el periodo de tiempo, ¿sí? Tengo un periodo de tiempo, tengo la serie temporal YT, y digamos que la media está por acá, la media, ¿no? La esperanza de YT, o mu sub T, y aquí está la media, ¿ya? Entonces, con el paso del tiempo, la serie temporal toma diferentes valores, ¿no? Puede a veces tomar un valor más arriba de la media, uno más abajo, es aleatorio, ¿no? Ya depende de más arriba, otro que digamos que está arriba, otro que digamos que se fue muy abajo y otro que se fue muy arriba, digamos, ¿ya? Entonces, la serie temporal está fluctuando alrededor de su media, digamos, ¿no? Ya, nosotros construimos una línea, pero recuerden que ya son puntos. Entonces, ¿qué hace la varianza? La varianza dice, ok, veamos la distancia que tiene cada punto YT, entonces cada uno de estos puntitos es YT, con respecto a la media. Por ejemplo, este punto, ¿qué distancia tiene respecto a la media? Básicamente tiene esta distancia, ¿no? Y comparemos todas. ¿Cuáles son las otras distancias? Esta otra distancia, esta otra distancia, esta es otra distancia, esta es otra y esta es otra distancia. Entonces, si se fijan, tenemos algunas distancias, ¿no? De hecho, me da ganas de ponerles un color rojo. Entonces, esta es una distancia, otra, otra, otra y otra. Entonces, eso es YT menos MUT. O sea, esto es YT menos MUT. Cada una de estas distancias. Entonces, lo que hace la varianza es, ok, tengo estas distancias, ¿ya? Y voy a promediarlas. Quiero sacar la distancia promedio. Problema. El problema es que hay distancias positivas y negativas. Y si ustedes sacan el promedio directo de eso, se les anula, sale cero. Porque las distancias positivas contrarrestan a las negativas. Esto es fácil de ver. Digamos que ustedes quieren sacar el promedio de las distancias. Eso sería sacar el promedio de las distancias. Sacar la distancia esperada. ¿Qué pasa si ustedes sacan la distancia esperada? Eso va a ser igual a la esperanza de YT menos la esperanza de MUT. ¿Qué es la esperanza de YT? MUT mismo. ¿Y qué es la esperanza de MUT? MUT es una constante, entonces quedaría igual, MUT. Esto les queda cero. O sea, si ustedes simplemente sacan el promedio de las distancias, se anulan. ¿Por qué? Porque el promedio provoca que las distancias por encima tengan el mismo peso que las distancias por debajo. Y entonces, cuando tú promedias distancias, se anulan, positivas con negativas. Entonces, para evitar esa anulación, es que en realidad lo que se promedia son las distancias al cuadrado. ¿Por qué distancias al cuadrado? Para quitarte el problema del signo.
Entonces ahí no importa que sea positivo o negativo, cuando le elevas al cuadrado las distancias, todo se vuelve positivo. Entonces, en definitiva, ¿qué es la varianza? Si quieren interpretarle fácil, la varianza es el promedio de las distancias al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado, repito, para quitarme el problema de que hay diferencias entre signo positivo y negativo. ¿Sí? Pero es un promedio. En definitiva, la varianza es un promedio. Promedio de las distancias al cuadrado. Entonces, es un indicador que más o menos me dice cuánto se alejan, cuándo tienden a dispersarse los datos con respecto a su medio. ¿Sí? Cuando hay varianza cero, no hay dispersión. Por tanto, simplemente todos los datos están sobre la línea, promedio. Pero obviamente eso no nos interesa. Siempre nuestros datos tienen una dispersión, ¿no? Entonces, la varianza es un indicador de dispersión. ¿Ya? Disculpen si les aburrí con esto a los que ya saben, porque esto es un tema que ya han visto antes, pero no está de más recordarlo, especialmente para quienes por A o B razón están un poco volviendo a estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Esta es la definición, ¿ya? Esta es la definición. ¿Cómo se calcula? Entonces, en rigor, el cálculo de la varianza es el siguiente, ¿no? Aquí hay un pequeño error, una sutileza, ¿sí? El error aquí, colegas, disculpen, es que esta debía ser mayúscula, no minúscula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que, colegas, nosotros sacamos la varianza de una variable aleatoria. La minúscula, en cambio, ya es el valor concreto. Entonces, fíjense, ¿cómo se saca la varianza? Ya definimos la varianza, esta es la definición. Entonces, no es nada del otro mundo, simplemente decimos, a ver, la esperanza siempre es dato por la probabilidad del dato. ¿Cuál es aquí el dato? Yt menos mut al cuadrado. Eso lo pongo aquí. Yt menos mut al cuadrado. Y lo multiplico por la probabilidad de que ocurra a cada distancia. Pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra a cada distancia? Es la probabilidad de que ocurra Yt. ¿Por qué? Porque si se fijan, mut es una constante. Mut no es un elemento aleatorio que le agrega aleatoriedad a todo esto. No, mut es una constante y es una sola raya. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar la esperanza? Simplemente digo, la esperanza de las distancias al cuadrado es igual a, tomo las distancias al cuadrado, multiplico por la probabilidad de que ocurra cada distancia, ¿sí? Y sumo todos sus resultados, promedio, ¿sí? No vamos a usar mucho esto, de hecho casi no vamos a usar estas definiciones teóricas, pero sí vamos a recurrir a las de acá, a las esperanzas. Pero no está de más, colegas, que ustedes recuerden esto. Recuerden, porque esto se entiende que ya vieron probabilidades. De hecho, mucha econometría, ya más avanzada, más allá de Hamilton, mucha econometría, colegas, depende full de entender estas cosas bien. ¿Sí? Entonces, uno si quiere hacer econometría más avanzada, tiene que saber capaz de entender que una esperanza se calcula a través de integrales. ¿Ya? Para eso sirve usualmente el cálculo integral en teoría de probabilidades. Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces nosotros casi no vamos a usar esto, pero sí lo otro. Pero bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir aquí? ¿Ya? Estamos tratando de decir que en series temporales es lo mismo que en la esperanza. La varianza también puede calcularse de la forma habitual, con la salvedad de que hay que tomar en cuenta el periodo de tiempo en el que mides. ¿Sí? O sea, esa es la parte clave. Hay que tener cuidado del periodo de tiempo en el que se mide. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí la posibilidad general de que la varianza tiene un t y por tanto eso significa que depende del tiempo. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. O bueno, antes en términos de convergencia. ¿A dónde se va a aproximar la varianza teórica? ¿Sí? Entonces la varianza teórica se aproxima a este indicador que es casi la varianza, la fórmula de la varianza ya en de Excel, la varianza que usa Excel, casi. Hay un ligero cambio. Excel no usa exactamente esta fórmula, usa otra fórmula. Pero cuando i tiende a infinito, da lo mismo. O sea, cuando el i es muy grande, o sea, cuando el número de simulaciones que se usan es muy amplio, da lo mismo. Entonces, por eso es que en la práctica uso la fórmula de Excel. Pero no es exactamente la fórmula de Excel. En Excel se saca la varianza haciendo la sumatoria de las distancias al cuadrado dividido para n-1, o i-1 sería en este caso. Ese -1, cuando i crece y crece y crece, no importa, entonces por eso es que me quedo con la fórmula que tiene Hamilton. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a complicar por este lado, ¿sí? Porque ahorita lo único que queremos es demostrar que esto es cierto, o bueno, ejemplificar que esto es cierto. O sea, que el resultado teórico se acerca al de la simulación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Quiero ver si hasta aquí un ejemplo. Ya, tenemos un ejemplo. Ejemplo, digamos que volvemos al proceso yt igual mu más epsilon t.
¿Qué era esto? Recuerden que este era, volvemos un pasito atrás, constante más ruido blanco. Nos volvemos al proceso de constante más ruido blanco. Ya, constante más ruido blanco. Pero ahora ya no quiero sacar promedio acumulado. Quiero sacar la varianza acumulada. Entonces veamos lo que me dice la lámina. Si yo quiero sacar la varianza, tengo que aplicar o puedo aplicar las propiedades convencionales de la varianza. ¿Sí? Ustedes podrían reemplazar por la definición, pero la varianza tiene ciertas propiedades que también pueden aprovecharse. Ejemplo, este de aquí, ¿no? Gamma 0t, vayan acostumbrándose, ¿no? Esta es la varianza. Entonces la varianza de yt va a ser igual a que reemplazo yt por los términos que la componen. Mu más epsilon t. Varianza de mu más epsilon t. Ahora, epsilon es aleatorio. De hecho, recuerden, epsilon t es el normal 0 sigma al cuadrado. Ruido blanco. En cambio, mu es una constante. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y se mantiene mu. En este ejemplo, verán, hay que ser cautos, ¿no? En este ejemplo, mu, ¿ya? Está ahí constante, está fijo. Entonces, y no es aleatorio más que nada, no aleatorio, eso es lo importante, más que fijo, no aleatorio, no aleatorio. Entonces, entre las propiedades de la varianza estaba que si ustedes tienen una variable aleatoria y le suman un valor no aleatorio, la varianza de eso es igual a la varianza exclusivamente del elemento aleatorio. Si quieren, pueden verlo de esta forma. La varianza es el indicador de la aleatoriedad de una variable. Cuando la varianza de una variable es cero, por ejemplo, la varianza de mu es cero, entonces yo sé que mu es no aleatorio, porque no tiene volatilidad. Si quieren, la varianza también puede interpretarse como volatilidad, ¿ya? O volatilidad al cuadrado, si quisieran, bueno, más rigurosamente. Pero la idea es esa. Varianza implica volatilidad. Entonces, si la varianza es cero, significa que la variable es no aleatoria, no tiene aleatoriedad. Entonces, ¿qué pasa si tú sumas una variable aleatoria con una variable no aleatoria? La no aleatoria no aporta aleatoriedad y por tanto es como que desaparece y solo te queda la varianza de lo aleatorio. Y la varianza de epsilon t ya conocemos. Es sigma, bueno, ahí está, sigma al cuadrado. ¿Sí? Ya conocemos teóricamente. Entonces, noten eso de aquí, ¿no? Esto es lo importante. Yo tengo una serie temporal. Ahorita estamos con estas series bien básicas, ¿no? Como que era hasta un poco evidente, ¿ya? Pero no tan evidente, ¿no? Tal vez si alguien no se acordaba de estas propiedades de la varianza, no lo hubiera visto de inmediato. Pero claro, no es tan difícil. Ya después se va a volver más complejo, ¿sí? Pero este hecho de que podemos usar las convenciones, las fórmulas convencionales de la esperanza y la varianza, nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya sabemos que si le sumamos a una serie, al ruido blanco, le sumamos mu, la varianza sigue siendo sigma al cuadrado, ¿sí? Un resultado parecido se espera para el proceso YT. Ya vamos a calcular, pero primero vamos a sacar esto. Veamos en simulación, ¿no? Esto, si quieren, es el lado teórico. Hemos demostrado que es sigma al cuadrado. Veamos por el lado de las simulaciones. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra serie, ¿sí? Constante más ruido blanco gaussiano, ¿ya? Y sacamos aquí la desviación estándar acumulada. Pero ojo, es la desviación estándar acumulada ¿de qué? De las simulaciones. Este sigma, ¿no? O si quieren, ahí está, ¿no? Desviación estándar. Reitero, no es exactamente esta la fórmula que está en nuestra lámina. O sea, esta de aquí, no es exactamente, ¿sí? No es exactita. Pero cuando aumento y tiende a infinito, ahí son iguales. Por eso es que uso esta, para no estarle complicando mucho, ¿ya? Tal vez en vez de m debería estar usando mejor la poblacional. Mm, pero dejémosle m, ¿ya? No le compliquemos más. Si es poblacional, no le compliquemos. Una aproximación, si quieren, ¿ya? Para ganar agilidad, porque esto es didáctico. Esto es más didáctico, es para entender lo que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, mis 1000 simulaciones, para las 1000 simulaciones saco la varianza acumulada, que es la desviación estándar al cuadrado. También puedo haber usado la fórmula varianza, ¿no? Entonces vean lo que vamos, bueno, mejor usemos la fórmula, ¿no? Varianza, muestra, bueno, si estamos usando muestra, usemos muestra. Entonces sacamos la varianza acumulada, dejamos constante el primer valor, F4, Enter, y podemos correr esa varianza. Casi nos da lo mismo con eso. Casi nos da lo mismo. Control V. Ya. Entonces,
¿qué tenemos aquí? La varianza acumulada desde las simulaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Que la varianza acumulada tiene que salir, perdón, que la varianza acumulada de las simulaciones tiene que salirnos igual a sigma al cuadrado. ¿Cuál es sigma al cuadrado? Teórico. El sigma al cuadrado que escogimos fue 1. ¿Sí? Entonces, esta varianza acumulada, que ahorita ni parece que va a 1, pero después de mis simulaciones, debería llegar a 1. ¿Sí? Pues veamos si llega a 1. Ya vieron que está el 0,99, entonces. Bueno, este es promedio acumulado para t igual 10. Varianza acumulada. Ya. Entonces aquí pueden ver una vez más, o sea, es repetir lo mismo y lo mismo, ¿no? O sea, es hasta que la intuición se capte bien. Entonces, ¿qué pasó? Teóricamente, nosotros con las fórmulas de las varianzas y las propiedades de la varianza sabíamos que esta serie temporal tiene varianza sigma al cuadrado, teóricamente. Ahora, si alguien no quiere aprender la teoría, dice voy a hacer por simulaciones, cogemos, hacemos las simulaciones y vemos que pasa lo mismo. La varianza al inicio fluctúa de forma horrorosa, una fluctuación horrible, pero a medida que aumentan las simulaciones, me acerco al valor teórico 1. ¿Sí? Claro, en la práctica, repito una vez más, esto es solo por didáctica, esto no se hace luego, porque es muy ineficiente. O sea, podemos hacer simulaciones con series básicas, pero ya series complejas no. O bueno, se puede hacer, pero bueno, habría que intentar, se podría hacer, no digo que se podría hacer, pero ahorita es para captar el concepto de convergencia. Entonces aquí pueden ver, colegas, cómo tenemos esas dos opciones, ¿no? O bien nos lanzamos a sacar la varianza teórica y creerle a la varianza teórica, o quedarnos con las simulaciones. Pero obvio, para que pase eso hay que ver si se cumplen otras propiedades. O sea, no siempre hay convergencia, ¿no? Bueno, en estos casos sí hay convergencia, pero bueno. Veamos si es cierto esto que dice aquí. El mismo resultado se espera para el proceso YT igual beta T más epsilon T. ¿Será o no será? ¿Cuál es la varianza en este caso? Gamma 0T sería la varianza de YT. ¿Y cuál es YT ahora? Es la varianza de beta T más epsilon T. ¿Sí? Ahora, nuevamente pensemos. Epsilon T, aleatorio. Beta T no es aleatorio. No es constante, no, porque T va creciendo. Con el paso del tiempo, T crece. Pero crece no de forma aleatoria. O sea, no tiene una volatilidad que aportarle a la variable epsilon. ¿Sí? O sea, no tiene aleatoriedad. O sea, ¿cómo crece beta t? ¿Qué es beta t? Recuerdan que beta t es una línea. Entonces, es el crecimiento de beta t. Entonces, beta t no me está aportando aleatoriedad. O sea, no es que está sube y baja, sube. No. Entonces, se entiende que esta varianza debería ser igual a la varianza de epsilon t. O sea, nuevamente sigma al cuadrado. Veamos si es cierto. Pero sí se entiende el punto, ¿no? El punto aquí es notar que si bien no es constante el tiempo avanza de forma no aleatoria. Imagínate cómo fuera que el tiempo avanza de forma aleatoria. O sea, tú dices, de hoy a mañana, 24 horas. De mañana a pasado, 3 horas. De pasado tras pasado mañana, 15 horas. O sea, sería espantoso, ¿no? O sea, o tú parpadeas y ya es mañana. No tiene sentido, ¿no? Aunque bueno, dependiendo de la velocidad a la que se mueve el cuerpo, en teoría la velocidad cambia, ¿no? Pero bueno, de esos temas yo no sé mucho, así que mejor no especulemos. Entonces veamos si es cierto. Vamos acá. Tendencia más ruido blanco. ¿Ya? Tendencia más ruido blanco. Este caso es un poco más interesante, ¿no? Porque aquí a priori no está muy claro cuál es la varianza de Y. O sea, ¿cuál es la varianza de YT? Es lo que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es la varianza? Pues vamos a ver si esa varianza en efecto se acerca al valor teórico que obtuvimos, que era sigma al cuadrado. Entonces aquí pueden ver que está la varianza acumulada, de hecho sacada para dos valores, para t igual 5 y t igual 10. Si se fijan, en este ejemplo, la varianza resultó ser, para este caso, ¿no? La varianza resultó ser sigma al cuadrado, sin el t. O sea, esto se entiende que es constante para todo t. Pues eso tenemos que verificar. Eso no es constante para todo t. ¿Sí? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Veamos si es cierto. Entonces yo voy a sacar aquí la varianza. Digo varianza y ahí está desviación estándar. Soy una joya, a ver. Entonces aquí uso la poblacional. Soy un desordenado, disculpa. Varianza, ¿no? ¿Ya?
Y acá abajo también varianza. Varianza, varianza. Control C, control V, control C, control V. Ya. Ya voy después de esta clase inmediatamente a actualizar nuestros archivos del aula virtual, ¿ok? Para que puedan tener la última versión. Entonces, todos esos arreglos que estoy haciendo ya van a tener ustedes a mano. Muy bien, entonces estamos, recuerden, sacando la varianza de esta serie simulada 1000 veces, ¿sí? Entonces hemos tomado la serie y estamos sacando la varianza para dos periodos de tiempo, miren. Estamos sacando la varianza acumulada para t, voy a quitar esto un ratito, ¿ya? Para t igual 5 y para t igual 10. Entonces, miren, la varianza va acumulando simulaciones en el periodo 5 y la misma varianza va acumulando simulaciones en el periodo 10. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, verificar que ambas varianzas se estabilizan y segundo, se estabilizan a 1, ambas. Veamos si es cierto. Entonces yo me voy a mis gráficos y veamos, aquí están los promedios, promedios, varianza acumulada para t igual 5, varianza acumulada para t igual 10. Entonces, si ven que son convergencias distintas, ¿sí? O sea, esto es medida en el periodo 5. O sea, es como que yo digo, saco la varianza de y5. Acá, en cambio, ¿qué estoy haciendo? La varianza de y10. Si fueran promedios, sabemos que los promedios cambian, ¿no? O sea, los promedios, recuerden, ¿qué pasaba con los promedios? Era lo que teníamos más... A ver, ya se borró esto. Ya, ¿no? ¿Qué pasaba con los promedios? Los que están acá arriba, en cambio, ¿no? En los promedios, que eran estos que sucedían, mu5 y mu10, o bueno, esperanza no. Es lo mismo, ¿no? Esperanza 5, de y5, esta se acercaba a 50, y la esperanza de y10 se acercaba a 100. Entonces noten, ¿no? Cómo la esperanza cambia, ¿sí? Dependiendo del tiempo en el que mido, ¿sí? En cambio, ¿qué sucede con la varianza? La varianza, en cambio, si se fijan, ambas convergen ¿a dónde? Aquí se está aproximando a 1 y aquí también se está aproximando a 1. Entonces las varianzas sí se están acercando a 1. ¿Y qué era 1? Era el sigma al cuadrado teórico que pusimos nosotros al inicio. Es decir, la convergencia nuevamente funciona, ¿sí? Entonces, como la convergencia nuevamente funciona, podemos confiar de los resultados teóricos, pero a la vez vemos que estas varianzas son iguales. O sea, para este ejemplo, o sea, para el ejemplo yt igual beta t, muy grande el borrador, ¿ya? Beta t más epsilon t, para este ejemplo, las esperanzas cambian con el tiempo, pero las varianzas siempre están en lo mismo, sin importar el tiempo, ¿sí? Entonces noten que cada ejemplo tiene su propio comportamiento, ¿ya? Entonces no es que uno dice siempre esperaré que la esperanza salga igual, depende del tiempo y depende de la serie, ¿ya? Imaginen una serie más complicada, ya vamos a ver al final de esta clase una serie más complicada que nos va a hacer respetar y decir, no, esto es cosa seria, ¿no? Ya vamos a ver una serie más compleja. Pero bueno, entonces ya tenemos, colegas, ese resultado con las varianzas. Entonces verificamos que sí, en efecto esto está correcto, ¿sí? Entonces no lo voy a poner en la lámina porque tal vez de ahí vaya alguna pregunta, ¿no? Entonces ahí el que vio el video, vio la clase, obviamente que va a responder sin problema, y el que no vio el video ni la clase tendrá que ese rato deducir, ¿no? Entonces el mismo resultado se espera para YT, BT en varianza, ¿no? Déjenme escribir suavecito. El mismo resultado se espera para el proceso YT en varianza. Ya. Entonces, en realidad, como se están dando cuenta, es como que darse una vuelta, ¿no? Un rodeo. O sea, sacamos el valor teórico y luego verificamos que el valor de la simulación es igual al teórico, ¿ya? O sea, cada rato estamos haciendo lo mismo. Esto es, repito, para darles confianza de que vale la pena la teoría, ¿sí? Porque vean en la teoría, ¿cuántos pasos fueron? Sacas la varianza, reemplazas, aplicas propiedades de la varianza y ya está. En cambio, si quiero usar simulaciones, ¿qué me toca hacer? Todo el proceso que está acá en la hoja de Excel. Y a veces tal vez no te alcance, tal vez o sea, dependiendo de la serie, 1000 simulaciones a veces no es suficiente.
te toque meter 2000, 3000 simulaciones. Entonces, obviamente que es más práctico usar la teoría, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente concepto, colegas. Entonces ya vimos esperanza, varianza, vamos con autocovarianza. Ya dimos una primera idea de qué es la autocovarianza, pero ahora lo vamos a hacer de forma un poco más rigurosa. Primero la idea. Autocovarianza es una covarianza de una serie temporal consigo misma, por eso el término auto, ¿sí? O sea, el término auto quiere decir que una serie temporal vamos a comparar su variabilidad consigo misma, ¿sí? Entonces esa es la idea de la autocovarianza, ¿ya? Entonces, dada una realización particular de una serie temporal, digamos, una simulación, ¿ya? Entonces digamos que me dan una simulación de la serie temporal. Una simulación, verán. ¿Qué significa eso? O sea, significa que yo, digamos, tomo este último caso y me dan la simulación 15. ¿Cuál es la simulación 15? La columna 15. Realización 12, 13, 14, 15, ya. Me dan esta columna, ¿sí? Me dan esa columna, pero ojo, la columna, ¿no? Entonces me dicen, ok, te damos la columna 15, digamos. O sea, te dan una sola de las simulaciones. Entonces me dan esta simulación. Entonces, si ven que esta es una serie temporal que va desde 1, 2, 3 hasta 100. En nuestro ejemplo es hasta 100, ¿no? Porque recuerden que t era 100. O sea, me refiero a que el t último, o sea, esto va desde t igual 1 hasta t igual 100. ¿Ya? Entonces me están dando la serie temporal 15 o la simulación 15. ¿Ya? Este es un poco más engañoso, así que préstenle mucha atención, ¿no? Entonces dice ahora, armemos un vector. ¿Ya? Armemos un vector considerando a la fecha o asociado a la fecha t. ¿Y qué va a contener este vector? Contenga a las j más 1 más recientes observaciones de la variable, empezando en yt. Es decir, ver el vector es más fácil que leer lo que dice ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Imaginen, colegas, que tenemos esta serie temporal y construimos un vector, xt. Y este xt va a recoger a la última, bueno, no a la última, tomemos un periodo t. Entonces, tomo un periodo de referencia t y me llevo ese periodo, así en ese periodo, me llevo el primer retardo. Ya saben que el primer retardo es -1, ¿no? Me llevo el primer retardo, tal vez el primer retardo está por aquí. Me llevo el segundo retardo, el tercero y hasta un retardo J. O sea, me llevo el valor YT y sus J retardos. ¿Ok? Eh, Obviamente que sería por lo menos J mayor a 1, ¿no? O perdón, a 0, ¿no? O sea, J por lo menos debe ser 1, para llevarme al menos un retardo, ¿no? Entonces hay que aclarar aquí, ¿no? Porque si no, el vector no se desaparece, ya no es vector. A ver, que contenga j más 1, más recientes observaciones de la variable y, empezando con yt, entre paréntesis, j diferente de 0, ¿no? O j mayor a 0. Entonces, no es nada del otro mundo. Me dicen simplemente, ok, tienes tú una simulación y de esa simulación ármate un vector que contenga, ¿sí? A la serie en ese punto más j retardos. Nada más. ¿Sí? No me están diciendo ni me piden nada más. Entonces, ¿cómo se vería esto en nuestro Excel? ¿Ya? Para que un poco lo visualicen este vector. Wow, ya, disculpen. Entonces vamos al Excel. Es como quien dice, toma el Excel, ¿sí? Toma el Excel y ya, vamos a verlo así. Estamos tomando la 15, ¿no? Voy a inmovilizar un momentito aquí, ¿ya? Inmovilizar, vista, inmovilizar, ya. 15, 14, 15, ya. Estamos en la 15, ¿no? Estamos en la simulación 15. Entonces, tomamos cualquier periodo, tomemos el 5. ¿Ya? Mi vector X que dice, toma la serie en un punto y los J retardos. ¿Cuántos retardos? Los que tú quieras. Por ejemplo, J igual 1, ¿qué sería? Tomar la serie Y5 y Y4. Y eso sería el vector X. Si quieres dos retardos, ¿qué sería? 5, 4, 3. Entonces eso sería nuestro vector X. Nuestro vector X puede ser estos dos. En ese caso, ¿qué tendríamos? Que X5 recoge a Y5 y Y4. ¿Sí? Nada más.
O sea, cogería el 5 y el 4. Pero rojo, esto es de la simulación 15, ¿no? Sería de la simulación 15. 15. O si tú quieres que sea un vector que coja dos retardos, ¿qué tocaría hacer? Tocaría coger estos tres valores. O sea, coges x5 sería y5, y4, y3. ¿Sí? Todo depende del orden, o sea, del número de retardos que quieras. ¿Sí? Cuando te digan orden, están hablando del número de retardos que quieres. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, el vector x no es más que un vector, ¿sí? No es más que un vector que recoge a la serie y todos los valores que están contenidos dentro de un número de retardos determinado. ¿Sí? Entonces, aquí no vamos a hacer simulación porque esto sería un colapso. Entonces, aquí sí les pido un poquito de imaginación, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, tomamos el x5 y que ese x5 tenga, esto es para la simulación 15 estábamos, ¿no? O sea, demos de numeritos a esto, ya para que se vea un poco más intuitivo. Entonces, yo tendría la y5 de la simulación 15, el y4 de la simulación 15 y digamos que también tomamos el y3 de la simulación 15. Entonces, en ese caso, j que es igual. J sería igual a 2. ¿Por qué? Porque tomé la serie y dos retardos. ¿Sí? La serie y dos retardos. Ya. Entonces, colegas, imaginen que ahora nosotros hacemos simulaciones de ese vector. ¿Sí? Por eso digo, no lo vamos a hacer en Excel porque eso ya sería demasiado. Pero imaginen, o sea, tenemos este vector. En este caso tomamos de tres valores, o sea, el 5 y dos retardos. Pudo haber sido cualquier t, ¿no? Podemos haber tomado el t100, por ejemplo. Y pudo haber sido cualquier j, 8, por ejemplo, lo que sea. Quedémonos con esta idea. Entonces decimos, toma este vector y este vector tranquilamente le puedes hacer no la simulación 15, sino cualquier número de simulaciones. ¿Cuáles serían en nuestro ejemplo esas simulaciones del vector? No quiero borrarle ese vector, así que, ¿cómo hacemos? Inmovilicé, ¿no? Quitemos la inmovilizada. Un segundito. Vista. Créanme, esto es como aprender a caminar, ¿no? O sea, paso a pasito. Pero si aprendes a caminar bien, después ya por tu cuenta aprendes a correr, ¿no? Y bueno, y también les va a ayudar a correr. O sea, vamos a terminar haciendo, aunque no parezca, un modelo que casi casi ya nos va a ayudar a entender cómo el Ecuador está jodido con la dolarización y la deuda externa. Parecería que no, ¿no? Uno cuando aprende esto así tan desesperantemente desde Excel dice, no, no va a aprender nada. Paso a paso, colegas, paso a paso. Entonces, ¿cuál sería este vector? Decíamos, ¿no? Simulación 15. A ver, la simulación 15 estaría aquí, entonces tomamos el Y5, Y4 y Y3. Ahora, lo que me dicen es, arme simulaciones de ese vector. Eso significa en definitiva, toma estos tres y tómalos para todas las 1000 simulaciones. Pues, ¿qué es lo que tendríamos? Fíjense, cada una, ¿sí? Cada una, ¿qué es? Cada una es una simulación del vector. Simulación 991 del vector. Simulación 992 del vector. 93 y así, ¿no? O sea, todas son simulaciones, así, ¿de acuerdo? Cada una de estas son simulaciones del vector. X. Ya. Ok, ¿para qué estamos pensando en este vector? Si nosotros nos fijamos, este vector, que lo voy a volver a escribir porque esta idea nos va a servir full. 5, 15, igual Y5 en simulación 15, Y4 de la simulación 15, Y3 de la simulación 15. Ya. Entonces, resulta ser que este vector también tiene una aleatoriedad. Y esa aleatoriedad se recoge en una función, ¿sí? Entonces, esa función se llama también una distribución de probabilidad, ¿sí? Pero se le conoce como distribución conjunta. ¿Por qué? ¿De qué va a depender la aleatoriedad del vector? Noten, este vector tiene tres elementos, ¿verdad? Este que estamos dibujando aquí, pero puede tener cualquier número de elementos. Si es que quiero analizar 5 retardos, 10 retardos, el número de retardos que sea. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense, va a suceder, ¿sí? Va a suceder que a medida que tengamos aleatoriedad en Y5, esa aleatoriedad afecta al vector, obviamente, porque el Y5 es parte del vector. Pero ¿quién más afecta al vector? La aleatoriedad de Y4 y la aleatoriedad de Y3. Entonces noten, hay tres fuentes de aleatoriedad, la de 5, 4 y 3.
Pero aparte, 4 puede estar vinculada con 5. Son series temporales. Recuerden que la serie temporal, dependiendo del tipo de serie, puede haber vínculo con el pasado. Entonces, tranquilamente, 4 también está afectando a 5. A la vez, 3 puede afectar a 4. A la vez, 3 puede afectar a 5. O sea, el vector, por eso estamos trabajando con el vector y quiero que lo piensen como vector. El vector recogería la aleatoriedad de todos los elementos que están aquí, más sus interacciones. Entonces es una aleatoriedad mucho más compleja, ¿no? No es solamente la aleatoriedad individual, es la aleatoriedad individual más la aleatoriedad que aporta 3 a 4, 3 a 5 y 4 a 5. ¿Por qué podría pasar eso? Pensemos, por ejemplo, que nuestra serie fuera esto. Phi 1, yt-1 más Phi 2, yt-2 más una constante, o bueno, más ruido blanco. Ya, no pongamos constante. El ruido blanco es aleatorio, por tanto le transfiere la aleatoriedad a yt. Pero nosotros ya sabemos, esto es por todo lo que estudiamos en capítulos anteriores, que la aleatoriedad de YT luego se va a transferir al YT siguiente y al subsiguiente. Y hay todo un efecto de retroalimentación, ¿se acuerdan? Multiplicadores dinámicos. Pero ahora pensando en contexto aleatorio. Entonces, este vector tiene una aleatoriedad conjunta, ¿sí? Que repito, no es solo la aleatoriedad individual, es la aleatoriedad individual más la aleatoriedad de las interacciones. ¿Sí? O sea, es toda una aleatoriedad bastante complicada, ¿no? O sea, intrincada. Entonces, esa aleatoriedad, colegas, es la que se recoge en una función que se llama función de distribución conjunta. Entonces, si ven que la notación ya es un poquito fea, ¿no? F de yt-1, yt-2 y así, ¿no? Hasta un yt-j, ¿sí? Que representa a todas las variables aleatorias que están en el vector. Si estamos trabajando con este vector, ¿cuáles serían? Sería f, y5, y4, y3. ¿Sí? Esas son las variables aleatorias. Y lo que está dentro es solo los valores específicos. Y minúscula 5, y minúscula 4, y minúscula 3. ¿Ya? Ok, entonces esa es la idea, colegas. Pensemos ahora en este vector. Este vector representa la aleatoriedad conjunta. ¿Sí? Entonces la aleatoriedad conjunta sabemos que es la aleatoriedad de todos los elementos que están ahí. Teniendo en mente eso, podemos plantear algo que se llama la densidad de probabilidad conjunta. Pensemos que nuestro vector solo tiene dos valores, ¿ya? Pensemos que era, a ver cómo estaba este vector, x5, digamos, ¿ya? x5. Para cualquier simulación, ya no va a poner su simulación. Entonces, digamos que este solamente tiene el 5 y el 4. Entonces, noten que aquí tenemos solamente un retardo, ¿sí? Tenemos solamente un retardo y este retardo, eh, ¿qué va a indicar, no? Va a indicar, en esencia, la aleatoriedad que aporta 5. O sea, 5 aporta aleatoriedad y es 5. Aporta aleatoriedad. La aleatoriedad que aporta Y4, pero aparte hay una aleatoriedad que se da porque Y4 afecta a Y5 y eso nace y genera otra aleatoriedad. Entonces noten aquí en este ejemplo que tenemos, ¿cuánto? Tenemos en esencia tres fuentes de aleatoriedad, ¿sí? Tenemos tres fuentes de aleatoriedad. La aleatoriedad de 4, la aleatoriedad de 5 y la aleatoriedad de cómo 4 impacta a 5, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa eso? Entonces, bueno, aquí estoy dejando la idea con 5, pero en realidad puede estar un t, ¿no? T y t menos 1. Entonces, esto se representa de esta forma, colegas. Pensemos que tenemos... eh, un segundito, colegas, respondo un mensaje que me llegó. Un segundito, disculpe. Ya. Disculpen, colegas. Me estaba llegando un mensaje de ese tema del libro. Pero bueno. Entonces, como les decía, tenemos nosotros que pensar ahora en esto, ¿no? O pensemos en esto. Pongamos en un eje
bueno, en tres ejes, ¿no? Un eje va a representar YT, que sería, por ejemplo, Y5, ¿sí? Esta flecha está fea, ¿sí? Entonces, nosotros, disculpen un segundo más, perdón, un segundito nada más, disculpen, un minutito. Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Teníamos estos dos valores, Y5 y Y4. Piensen que están dentro de un vector X5, ¿ya? Y por tanto hay una aleatoriedad conjunta. La aleatoriedad conjunta que viene de Y5, que lo vamos a representar en un eje, entonces este es YT, que le podemos decir que es el A con rojo, ¿no? Y5 sería este eje. Estos son todos los posibles valores que podría tomar Y5, ¿ya? Y4 sería este otro, Y4, que es lo mismo que tener YT-1, ¿no? Entonces, quiero que se fijen que, por ejemplo, la aleatoriedad de Y5 aislado, solo Y5, se representa. A ver, hagan de cuenta que aquí hay una persona que se para al lado de Y5 y mira en esa dirección. La aleatoriedad de Y5 sería esta, ¿sí? Que es este Y5, ¿ya? Entonces, esta sería la aleatoriedad de Y5. O sea, esa que está en azul sería la F de Y5. O sea, la aleatoriedad o la distribución de probabilidad de Y5. En cambio, un observador que se pusiera de este otro lado, al lado de Y4, y mira en esta otra dirección, vería otra aleatoriedad que es esta F de Y4, ¿sí? Entonces, si quieren, cada F, cada una que estamos mostrando, sería la aleatoriedad individual, la que aporta Y4 y la que aporta Y5, ¿sí? Serían las aleatoriedades individuales. Sin embargo, hay interacciones. Si nosotros trabajáramos con una serie de este estilo, por ejemplo, YT igual Phi1, YT menos 1 más epsilon t, ¿sí? Solo trabajando con esta serie, más epsilon t, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ya es inmediato, o sea, es inmediato ver, ¿sí? Que YT-1 afecta a YT y por tanto Y4 va a afectar a Y5. Ese efecto, ¿sí? Ese efecto de interacción es el que se recoge en esta, si quieren, cruce, ¿no? Que hacemos 5 con 4, Y5 con Y4 hacemos un cruce y ponemos los puntos del cruce en un plano. Entonces hagan de cuenta que este es el piso, ¿no? Y5 y Y4 forman un piso, ¿ya? Y5 y Y4 forman un piso. Y en ese piso hacemos el cruce entre las dos variables, ¿sí? Hacemos un cruce entre las variables y después con ese cruce nosotros empezamos a decir, bien, eh, vamos nosotros a determinar cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos puntos del cruce entre 5 y 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo representamos esa aleatoriedad? A través de una función conjunta. Entonces, esta función que estamos viendo aquí, que está cruzando 4 y 5, si quieren, es una sábana, una montaña, ¿no? Una montaña que representa la aleatoriedad de todos los puntos que está ahí. Entonces, esa montaña es, en esencia, la f que estábamos diciendo conjunta, la f, y5, y4, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa f, y5, y4 es la conjunta, la aleatoriedad conjunta, ¿sí? Eh, el punto aquí entonces, colegas, de hecho estos son temas que igualmente se entiende que ustedes ya debieron haber visto en teoría de probabilidades, ¿no? Pero no importa, ya no importa. Lo vamos a contextualizar a series de tiempo. Entonces, ¿cuál es el chiste de la autocovarianza? La autocovarianza, si quieren, la media lo que hace es entender el valor medio de cada una de estas individualmente, ¿no? Para cada t. O sea, aquí estarían viendo la esperanza de Y5, la esperanza de Y4. Entonces, la media lo que hace es entender, ¿sí? Las medias de cada uno. Las varianzas, ¿qué hacen? Lo mismo, entender la volatilidad de cada uno por separado. La varianza de Y5,
Es como que está viendo la amplitud, o sea, cómo fluctúa Y5, la varianza de Y5. Y la varianza de Y4 te dice cómo se mueve la serie Y4, ¿ya? Pero, ¿qué es lo más interesante de las series temporales? ¿Qué es lo que nos motivó a estudiar series temporales desde el primer capítulo? El vínculo que tiene, ¿de acuerdo? El pasado con el presente. ¿Sí? Si pensamos que esto fuera el PIB, ¿qué sería lo interesante? Ver cómo el pasado del PIB afecta al presente del PIB. Eso es lo interesante en series temporales. Entonces, el punto es que a nosotros nos interesa full esta distribución conjunta, ¿ya? Entonces, para eso precisamente está la autocovarianza. La autocovarianza nos va a dar información de cómo se mueve la aleatoriedad de 4 y 5, ¿sí? Entonces, que es una, si quieren, es una combinación, ¿no? Entre la aleatoriedad individual de 4, 4, la de 5, pero a la vez ambas pueden ir cambiando dependiendo del vínculo que tengan, ¿sí? Entonces, esto no necesariamente es tan regular. Aquí le puse tan regular porque es la gráfica más fácil de visualizar, ¿no? Pero hay muchas formas en las que esto puede ser muy complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Denme otra vez un segundito, otro mensaje, un segundito. Listo, disculpe. Una y otra cosa que quiero resolver, pero bueno. Entonces ese es el punto, colegas, ¿no? Esa es la parte importante de este análisis. Que nosotros tratemos de usar bueno, no es que tratemos, vamos a usar la autocovarianza precisamente para ver cómo se da esa interacción del pasado con el presente. Y se llama auto por el hecho de que, bueno, estamos comparando la misma variable siempre, pero es como que la viéramos desde dos perspectivas diferentes, ¿no? La aleatoriedad de 4, o sea, del pasado, la aleatoriedad del presente y la aleatoriedad conjunta de pasado y presente, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ahora, la pregunta de rigor, ¿cómo se representa la probabilidad en estos casos? Porque claro, cuando teníamos solo una variable, la aleatoriedad recuerden que se representaba a través de un área, ¿no? O sea, digamos, este es el valor A y tú sacabas el área, ¿sí? Ya, quedó bien esta gráfica justo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso se hacía para una variable. O sea, tú sacabas y decías que la probabilidad de que la variable esta de aquí es y t, ¿no? Porque estoy en esta dirección, estoy viendo en esta dirección, me lleva acá. Entonces, la probabilidad de que y sea menor o igual a sería la integral desde menos infinito hasta a de esta función, de la f, bueno, no y5 era, ¿no? Bueno, dejemos de y t porque y es ya, esta y, para ser más generales. F de y, ¿ya? Entonces, esta sería la aleatoriedad, ¿sí? Esta sería la aleatoriedad, o mejor dicho, la probabilidad para el caso, ¿sí? Para el caso de una sola, ¿sí? Igualmente sería si hiciéramos para el otro caso, ¿no? Sacáramos igualmente el área, que sería una integral. ¿Cómo sacamos la probabilidad para dos valores? Digamos, ¿qué tal si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que y sea menor o igual a y que y-1 sea menor o igual a b? Entonces, noten aquí el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto? Es encontrar la aleatoriedad de ambas al mismo tiempo, ¿no? O sea, la aleatoriedad de a para y-t y de que lleguemos hasta un b en y-1. Entonces toca sacarlo utilizando ya no las gráficas individuales, sino la conjunta. Entonces lo que hacemos ahí, si quieren, vamos a ver, ojalá no me salga tan mal el A, está aquí, ¿no? Él está aquí y digamos que B está por acá. Entonces que este sea B. Entonces aquí, este corte está un poco feo, pero bueno. B, aquí estaría el caso si es que solamente estuviéramos trabajando con una variable, B. ¿Ya? Entonces aquí está la B. Entonces, ¿cuál sería la conjunta? La conjunta estaría representada por el volumen que al mismo tiempo contiene los casos
yt menor o igual a A y el volumen de yt menos 1 menor o igual a B. O sea, ¿cuál sería el volumen? Sería el volumen que estaría debajo de lo que estoy pintando ahorita. Pero el volumen, ¿por qué? Porque el volumen recogería los dos casos a la vez. ¿Sí? Pues más o menos, ¿no? Entonces imaginen que es como que tú dices, le cojo y le hago un corte a la montaña a la altura A en YT. A esta montaña le hago un corte a la altura B en YT menos 1. ¿Sí? Yo sé que individualmente esta sería la probabilidad de YT menor o igual a A. Y esta de acá sería en cambio la probabilidad de YT menos 1 menor o igual a B. ¿Sí? Esas áreas. Y en cambio, la conjunta, la probabilidad de que y menor o igual a A y y menos 1 menor o igual a B sería, toma A, toma B, haces un corte y toda esta región que está aquí, que es la que cumpliría más condiciones, ¿no? Te generará un volumen. Ese volumen representa la probabilidad. Entonces, ¿cómo saco eso? O sea, esto va a ser igual a una, llamémosle volumen. ¿Y cómo sacas el volumen? Uf, aquí sí les pido un poco de disculpas de lo que voy a escribir, pero no se intimiden, ¿no? Si una integral te da el área, dos integrales te dan el volumen. ¿Sí? Entonces sería la integral de menos infinito hasta A y la integral de menos infinito hasta B de las dos funciones. ¿Sí? ¿Qué hablo? De la función conjunta. De la f yt menos 1, ¿sí? Integrando en integrando en yt menos 1. ¿Ya? Entonces aquí es, o así es como se hace, ¿no? Aunque no lo parezca, colegas, lo digo porque, bueno, muchas razones de por medio, pero aunque no lo parezca, esto también ustedes ya debieron haberlo estudiado. O sea, no les debería estar diciendo absolutamente nada nuevo. Esto debieron haberlo estudiado en teoría de probabilidades. Entonces, en teoría de probabilidades uno aprende que mientras que cuando tiene una sola variable aleatoria, la aleatoriedad se representa con un área, cuando uno tiene al mismo tiempo dos variables aleatorias que pueden estarse retroalimentando en aleatoriedad, esa aleatoriedad se representa, o la probabilidad se representa a través de un volumen, y el volumen se saca con una doble integral. ¿Sí? Y de esta manera se saca esa probabilidad, colegas. ¿Ya? Por suerte, en este curso no necesitamos hacer este cálculo, o sea, no necesitamos hacer estos cálculos, pero sí debemos tener muy presente esa intuición, que esta doble integral está sacando la aleatoriedad tanto de A, perdón, de YT menos 1 y la interacción. ¿Sí? A veces la gente se olvida de la interacción, o sea, se olvida que también hay interacción. Entonces, porque si no hubiera interacción, serían independientes. Ahí podríamos usar cada una por separado y se acabó. No tenemos que sacar doble integral de esta función. El problema es que a veces las variables no son independientes y eso es lo que queremos, que el pasado de alguna manera afecte al presente. Entonces ahí sí toca sacar la doble integral, pero bueno, ya tenemos fórmulas para eso, entonces no hace falta, en la práctica no hace falta sacar, pero tener presente esta idea, porque es el sustento, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esa intuición, ¿qué pasa si yo tuviera ya no dos, sino tres variables? O sea, digamos que yo tuviera una densidad conjunta, pero me dicen que es yt, yt menos 1, yt menos 2. O sea, el vector que estoy analizando xt tendría yt, yt menos 1 y yt menos 2. En ese caso, ¿cuál es la parte jodida? Que tenemos aleatoriedad entre quiénes. Yt aporta cada uno, yt, yt menos 1 y yt menos 2 aportan cada uno aleatoriedades. Pero a la vez que tenemos que yt menos 1 puede impactar a yt y eso también genera aleatoriedad. Yt menos 2 puede impactar a yt menos 1 y a yt y eso también puede generar aleatoriedades. O a la vez yt menos 2 directamente puede afectar a yt y aporta más aleatoriedad. Entonces ya la aleatoriedad es más compleja. ¿Sí? Ya cuando tenemos tres variables ya no hay cómo dibujarlo. O sea, ya no podemos hacer la interpretación gráfica. Entonces ya ni siquiera o sea, ya ni siquiera estás usando volúmenes, ya estarías usando algo más de dimensión superior que ya no tiene interpretación geométrica, ¿no? Pero claro, eso no es grave tampoco, ¿no? Porque ya a la final lo importante es reconocer ese efecto de interacciones, ¿sí? Entonces, teniendo en mente esa distribución conjunta que hemos presentado, se puede obtener la Jésima autocovarianza de YT. ¿Cuál es la Jésima autocovarianza de YT? ¿Ya? Es lo que está aquí en pantalla, que me faltó escribir algo más. Un segundito. Se ve horrible, ¿no? O sea, se puede ver horrible al inicio, pero no se dejen intimidar. Sí, por eso mismo es que me faltó escribir algo más.
Esto es simplemente la definición de la covarianza entre y sub t, e sub t menos j. ¿Ya? Entonces esa es la jésima autocovarianza. O sea, es la covarianza entre yt y yt menos j. No era algo más básico la covarianza. En realidad no. O sea, en realidad es así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que construirla así? Vean, la covarianza entre y yt menos j, ¿qué está haciendo? Las integrales, ¿cuántas integrales voy a tener ahí? Ya pueden adivinar que están j integrales. No me interesa que digan, vamos a resolver ni siquiera dos dobles, sino integrales j. No, no vamos a hacer. Quiero que entiendan el qué significa. Estas j integrales, ¿qué van a hacer? Van a representar o van a acumular aleatoriedad en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, nosotros cuando hacemos una covarianza, ¿ya? Comparamos las desviaciones de la una variable con su media, vean que estamos haciendo, comparamos yt contra su media, y lo multiplicamos con las desviaciones de un yt menos j menos, aquí está un error, disculpen, menos la media ut menos j. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, estamos comparando yt contra su media y yt menos j contra su media. Entonces estamos haciendo, ¿qué cosa? Una comparación de desviaciones de medias. O sea, estamos diciendo cómo el presente se desvía de su media esperada y cómo el pasado se desvía de su media anterior, de su media pasada. Entonces es una comparación de medias, pero también debo tomar en cuenta la probabilidad de que ocurran estas dos. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran estas dos desviaciones? La probabilidad de que ocurran estas dos desviaciones son la probabilidad de yt menos 1, yt menos 2, hasta yt menos j. O sea, debo tomar en cuenta la probabilidad conjunta. ¿Ya? O sea, todo lo que les he explicado es exclusivamente para que nunca se olviden de eso. Cuando ustedes sacan una autocovarianza entre YT y YT menos J, no están analizando solamente el impacto de YT menos J en YT. Esto es lo típico que la gente a veces interpreta y por eso interpreta mal. Lo que están haciendo es analizar el impacto que tiene YT menos J contra YT más todos los efectos intermedios. Porque, ¿qué tendríamos aquí? Imaginen que ahora si vemos el vector completo, XT, sería YT menos 1, YT menos 2, hasta YT menos J. Entonces, ¿cuál es la aleatoriedad para que ocurra este vector? La aleatoriedad está dado por los individuales más todas las interacciones posibles, todas las que se imaginen, todo esto afectando a XT. Entonces, en realidad, para que ocurran estas dos desviaciones, debo tomar en cuenta la aleatoriedad individual, o sea, la aleatoriedad de YT menos J, el impacto que YT menos J tiene en YT, y todo el efecto acumulado de los valores intermedios. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces cuando uno saca la autocovarianza, piensa en la autocovarianza como una autocovarianza que recoge tanto efectos directos como indirectos. ¿Sí? O sea, no solo estamos cogiendo el efecto de YT menos J en YT, sino también todo el efecto intermedio. ¿Sí? Porque para que ocurran estas dos desviaciones debieron ocurrir todos los pasos intermedios. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo muy presente cuando analicemos estas series y cuando saquemos covarianzas o autocovarianzas. No vamos a volver a ver esta fórmula, una fórmula que se ve muy larga, que no es tan complejo tampoco, pero se ve muy larga, pero no la vamos a usar. Pero sí quiero que siempre que saquemos la covarianza, recuerden que hay al mismo tiempo un efecto inmediato o un efecto directo y varios efectos indirectos. Y todo está acumulado aquí. ¿Sí? O sea, no es solamente el impacto de un factor, son los impactos de múltiples factores, o sea, YT menos J afectando a YT y todos los valores intermedios también afectando a YT. ¿Sí? Eso entonces es la autocovarianza, ¿sí? Que bueno, ya en la práctica se reduce esta definición. O sea, uno puede usar la barbaridad de Jésimas integrales, pero en la práctica se reduce a esto. Esta es la definición de la, sí, esta es la definición ya de la covarianza más habitual, la que ya conocemos todos. Es el valor esperado entre cada variable aleatoria menos su media. ¿Sí?
valor esperado del producto entre estas dos. ¿Ya? Eh, yo tengo ahí unos videos en donde se recuerda qué es la covarianza. Les pediré si tienen problemas para recordar cómo interpretar la covarianza, la usual, ¿no? Porque esta es la autocovarianza, entonces esta es más compleja. Pero la covarianza usual, si tienen problemas para interpretarla, ya les voy a dejar esos videos. Trataré lo más pronto posible de tenerlos listos para que ustedes puedan repasar desde ahí, ¿no? Porque la intuición se mantiene, el cálculo es el mismo, o sea, es la misma fórmula. Lo importante es recordar que detrás de esta fórmula está todo el efecto acumulado, ¿sí? O sea, esa es la parte importante, recordar que en esta fórmula está todo el efecto acumulado, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entonces, esta autocovarianza puede describirse como la covarianza de YT con su propio valor retardado YT menos J, tomando en cuenta que hay tanto una relación directa como una relación indirecta entre variables a través de los valores intermedios. Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sí, todo lo que hemos estado diciendo. Bien, entonces, como ya el tiempo se me está acabando, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase vamos, obviamente, bueno, terminemos con esto nada más, ¿no? Esta autocovarianza debe converger a qué? Ustedes ya pueden intuir. A la fórmula de la covarianza que tengamos en Excel. ¿Sí? Esta es la fórmula de, bueno, es casi la misma fórmula de la covarianza de Excel. Entonces, todo esto con triples integrales y todo, a la final se aproxima a usar la fórmula covarianza o covariance, ¿ya? Si tienen en inglés el Excel. Nada más. ¿Sí? O sea, simple y llanamente es la covarianza. Pero, repito una vez más, internamente, teóricamente, esa covarianza que nosotros sacamos con las fórmulas de siempre es una covarianza que recoge efecto directo más toda una relación indirecta de los valores intermedios. ¿Sí? Por eso mismo nos servía ese vector, para recordar que ese vector representa todas esas interacciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones? Por ejemplo, sacar las covarianzas de algunos casos, como el ruido blanco y otras cosas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ya para la próxima sesión, ¿ok? Entonces, con eso cerramos, colegas, el video de hoy. Un video poco teórico sobre toda esta parte de la covarianza, pero repito, ¿no? Si necesitan reforzar, ya les voy a dar material extra, ¿no? Listo, colegas, entonces con eso damos por cerrado el video de hoy.